Debemos recordar lo normal, ¿no? Esto ya lo conocen ustedes, este órgano, cerebro, encefálico, el espinal y el nervio periférico son los que vamos a estudiar ahora. Pero está bien más recordar algo de la anatomía, pero quizá, de todas maneras, después también recordar la anatomía microscópica, ¿no? Recordar qué células están constituyendo el cerebro. La primera, y la más importante, sin querer decir que las otras no sean importantes, es esta célula encargadora, ¿no? Conocida por ustedes, con sus características bien definidas y que tiene varias formas. Conjuntamente con la diagrama existe otro grupo de células que se llama la glía, ¿no? Dentro de la glía están los otros hijos, está la microglía y la oligodendroglía. Como ven acá ustedes en el esquema, en relación a la astronomía, de varias formas, la cual tiene su nombre también, y cuya función está en relación fundamentalmente a la íntima relación con el vaso sanguíneo, ya que eso contribuye a la barrera hematoencefálica. Tiene en el esquema incluso dice pedículo, los pies, ¿no? Los pies chupadores, los famosos pies chupadores. La microglía más pequeños, como lo dice así, y tiene otra función, ¿no? La microglía está relacionada especialmente a la actividad macrofágica de defensa de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso central. Y la oligodendroglía, que tiene que ver con la producción de mielina en el sistema nervioso central. Ustedes han visto la primera imagen de la neurona de color amarillento. ¿Por qué? Porque se utiliza una coloración especial para ver con detalles las células neurogénicas. En una coloración común y corriente como esta de la toxina eosina, que es la que se usa rutinariamente, no vamos a ver esos detalles, pero sí podemos reconocer ya las células. Miren aquí las células, esas que están con los punteros, son más chiquitas, redondelitas, ¿no? Que corresponderían a la oligodendroglía. Igualito acá, una coloración de plata nos permite ver mejor, ¿no? ¿Por qué? Como les repito, es importante esto, porque, por ejemplo, para diferenciar un organismo de qué estirpe es estructuralmente, porque si no, ¿cómo podemos ponerle su nombre y apellido? Y esta es la microglía, pequeñita, ¿no? La actividad macrofágica que está diciendo. Acá también se ve así porque hemos utilizado una coloración a base de plata. Pero existe un último grupo de células, parecen células epiteliales, como están viendo ahí ustedes, una columna de células, un núcleo redondeado, uniforme, que se llama el glioepitelio. Es decir, son células que parecen epiteliales, pero son de estirpe neurogénica, ¿no? Por eso se llaman glioepitelio. ¿Estas dónde están? Están tapizando las cavidades ventriculares, las cavidades por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Es bueno recordar también que hemos visto, como les decía en primera instancia, la neurona, ¿no? Con sus características típicas, con su axón alargadito, con sus dendritas, etc., ¿no? Pero estas células acá redondeaditas, como un núcleo redondeado también casi central, en otros excéntrico, también son neuronas. Pero no son neuronas que están en el sistema nervioso central, sino están en el sistema nervioso periférico, llámense los ganglios parasimpáticos, que como bien sabemos están en la cavidad abdominal, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a tratar algo sobre un problema genérico que afecta el sistema nervioso central, en este caso el edema. Cuando hablamos de edema, es fácil, además creo que ya para ustedes, porque ustedes han estudiado esto en patología general, ¿no? Eso es lo que ya incluso en los otros capítulos se ha hablado de edema cardiovascular, edema pulmonar, etc. Igual acá en el edema cerebral, pero con la diferencia de que acá tiene que ver pues, con la barrera hematoencefálica, ¿no? Ya antes hemos estado recordando algo de la morfología normal de la barrera hematoencefálica, en el cual el líquido de los vasos va a salir al intersticio o al extravascular. Eso da lugar entonces a una retención de líquido. La
cerebral siempre va a estar asociado a tumores, infecciones, traumatismos, todo problema que afecta al cerebro, sobre todo, siempre va a producir miedo. Y ahí hay que tener cuidado. Como lo recordaba, ya han estudiado el edema pulmonar, el edema cardíaco, etc., donde quizás el peligro de la pérdida de la vida no es inminente, a diferencia de un problema de edema cerebral, en la que la lesión, como bien sabemos, en forma genérica también, en el sistema nervioso central son lesiones irreversibles, ya no las podemos revertir cada vez que se la lesión. Por lo tanto, el paciente va a quedar con secuelas neurológicas, ¿no? El diagnóstico de edema cerebral no tiene pierde en casi todos los problemas, ya le digo, tumorales, inflamatorios, traumáticos, etc., ¿no? ¿Cómo vamos a ver el cerebro con este problema? Se supone que la retención de líquido hace que el órgano va a aumentar de peso, va a aumentar de tamaño. Pero hay un hecho importante. Si vamos a comparar con los tumores, si los tumores se llenan de líquido, edema macular, va a aumentar de peso, va a aumentar de tamaño, pero puede expandirse. Pero si se retiene líquido en el cerebro, en el cráneo, en nuestra cabeza, en nosotros los adultos, ya no crece, vamos a crecer. A diferencia de los niños recién nacidos, neonatos, que tienen lo que se llama las fontanelas, que no están soltando huesos. Si en un niño se produce edema cerebral de cualquier etiología, esa cabeza, no solamente el cerebro, la cabeza, por supuesto que eso es patológico, ¿no? Un crecimiento del cráneo en un niñito recién nacido, eso le va a causar daño posible, ¿no? Y desde el punto de vista neurológico, lo que estamos viendo acá en el cerebro, probablemente es el mal normal. De ahí también insisto en lo que siempre les he dicho. ¿Cómo puedo decir yo que acá hay edema cerebral a simple vista, macroscópicamente, cuando no recuerdo cuánto pesa el cerebro normal? Si a mí me dicen que el cerebro pesa 1200, ¿será normal? Mucho, poco. Vean, de todos esos datos que les digo, si no recordamos, es eso, cuando ya sean ustedes médicos, eso se va a plasmar en un documento legal, sobre todo. Imagínense que alguien tiene un cerebro 1800 está normal. Caramba, es mucho que desear, ¿no? Por eso, repitiendo ya reiteradamente, tenemos que recordar lo normal. Aparte del aumento de tamaño, el aumento de volumen, ¿qué cosa le voy a mostrar acá? Lo estamos viendo, la circunvolución, bien amplio, casi todas las circunvoluciones bien amplias, urgentes, prominentes, brillosas. ¿Por qué? Porque no está produciendo ese fenómeno. Entonces, macroscópicamente es sencillo, cuando recordemos primero lo normal. Y desde el punto de vista microscópico, va a ser bien sencillo, porque acá tenemos un corte entre la toxina y la casi por el que normalmente vemos un corte de esta naturaleza, ¿no? Las neuronas, las células más pequeñas, las neuroglía, las más pequeñitas será la microglía, y acá hay unos vasos sanguíneos, acá hay un vaso, acá hay otro vaso, acá hay otro vaso. ¿Qué cosas tienen eso en común? Alrededor del vaso hay un espacio amplio, ¿no? Ese espacio se llama el espacio de vínculo. Cuando se produce un edema cerebral, se dilata, no se está reduciendo. Por eso les digo, ya no es muy sencillo, ¿no? Una vez que se ha producido el edema, aumentó el tamaño, aumentó el volumen, y ese cerebro, en el adulto, ya no tiene dónde crecer, trata de salir por alguna parte. Entonces,
entonces se va a producir este fenómeno de la hernia. Ya ustedes saben qué cosa es la hernia, ¿no? En forma genética. Hernia es la salida de un órgano de su sitio anatómico normal a otra cavidad usualmente, a través usualmente de un orificio natural. No estoy hablando de forma genética de la hernia. Ustedes recuerdan que las hernias son más frecuentes en los hombres en la región inguinal, en las mujeres las hernias umbilicales. ¿Por qué? Porque acá en la región inguinal nosotros en el conducto inguinal tenemos unos pequeños ojalitos, ¿no? Unos huequitos, como el ojal de nuestra camisa, que está pegadito. Pero ese ojadito, si hay un aumento de la presión intraabdominal, por ejemplo, sale. A través del cual puede salir el contenido de la cavidad intraabdominal. Por ejemplo, los intestinos, el epiglo. Y si eso va creciendo, ese orificio natural se dilata más, hasta que llega un momento en que estrangula el órgano, ¿no? El peligro, por ejemplo, de una hernia inguinal es que si entró los intestinos, estrangula el intestino, necrosis intestinal. ¿Qué hay que hacer? Estipar todo ese pedazo de intestino. En la mujer ya la tienen, la hernia inguinal asociada a, sobre todo a la mujer multiple, ¿no? Que tiene muchos brazos, muchos pasos. Pero en el niño ya le dije, que nada se está retrasando, importante es tenemos esto de la calota craneana que todavía puede expandirse. Por eso hay una diferencia entre el adulto y el niño. ¿Dónde se va a producir el edema cerebral o cerebeloso? Acá hay un esquema de los sitios donde puede producirse este fenómeno del edema. Como les decía, insistiendo, aumenta de peso, aumenta de tamaño, el cerebro va a tratar de salir por alguna parte. Y va a salir por los orificios naturales. Más frecuente. La pérdida de las amígdalas cerebrosas. Esta es la hernia más común y más peligrosa, porque si se produce la herniación amigdaliana, se puede mezclar. Tienen ustedes en la parte superior tienda del cerebro, otra zona de producir más arriba, la orden del cerebro también, pero no son tan peligrosas como la otra, ¿no? Vamos a ahora repasar algo que dice el hidrocefalia. Agua dentro del encéfalo. ¿Qué tiene que ver esto con el hidrocefalia? Como dice ahí, para recordarlo también, que las células de los huesos coideos son las que producen el hidrocefalia. Una vez producido el líquido cefalorraquídeo, normalmente va a afectar todo nuestro cerebro, nuestra mente. Al final va a absorberse en la convexidad cerebral superior y una granulación que se llama la granulación del machón, donde se reabsorbe. Normalmente vamos a poner en el hecho de que todos estamos en casa, todos estamos normales. Nuestro cerebro se está produciendo determinada cantidad de líquido cefalorraquídeo, pero a su vez se está absorbiendo la misma cantidad. ¿Qué ocurre si en alguno de esos sitios hay un problema? Ese líquido se va a quedar. Es decir, se produce más y se reabsorbe menos, va a haber un remanente que se va a quedar. O
o se produce normal y se reabsorbe menos, va a quedar permanente. Eso va a formar una especie de cavitación de las cavidades por donde está circulando el líquido, va a dar lugar a la hidrocefalia. Gran cantidad de líquido dentro, en este caso, de las cavidades conductuales, ¿no? Hay excesiva cantidad de líquido cefalorraquídeo, como dice acá. ¿Cuántos tipos de hidrocefalia hay? Hay dos tipos. Una se llama no comunicante y la otra es comunicante. El término lo dice todo. No comunicante es que hay una obstrucción en alguna parte del recorrido. Ejemplo, una obstrucción de los agujeros de Lushka o Magendie ya no va a circular. Hay obstrucción. La otra, comunicante. Todo está circulando normal, pero está produciéndose o está reabsorbiéndose anormalmente. Esa es la forma comunicante. Para recordar las enfermedades vasculares cerebrales, tenemos que estas son muy similares a las que hemos explicado ya muchas veces en capítulos anteriores. En el cerebro siempre van a ocasionar problemas irreversibles. Hay tres grupos que vamos a revisar. Una de cefalopatía hipoxicosquémica, los infartos muy parecidos a los infartos cardíacos y los cuadros hemorrágicos. ¿Cómo vamos a ver este problema macroscópicamente? Las zonas de hemorragia y infarto van a depender de la magnitud del vaso que está comprometido. Si es un vaso de pequeño calibre, la lesión va a ser pequeña. Pero aún siendo pequeña, el problema es la irreversibilidad. Acá, en este ejemplo, estamos viendo un corte de partícula cerebral, la cual produce una zona de espectro lumbar. Eso es lo que malo, ¿no? Entonces, a esta lesión probablemente la tenemos que asociar con un compromiso de bacterias de pequeño calibre. Porque es diferente si la lesión vascular fuera de la arteria basilar, donde es de mayor magnitud, hay mayor iluminación, la lesión va a ser más significativa. La encefalopatía hipoxico-isquémica, hipoxia o oxígeno, ¿no? Y que va a llevar a la isquemia. Ahí podemos tener varios estados que nos condicionan eso. Por ejemplo, un paro cardíaco, que es un hecho que puede ocurrir con múltiples causas, ¿no? Un paro cardíaco está la operación. Porque el paciente es alérgico a los anestésicos. Un paro cardíaco. Las arritmias, pacientes que tienen antecedentes de enfermedades cardíacas, llámese por ejemplo fiebre reumática, siempre van a tener problemas que pueden condicionar lesiones encefálicas. Y a eso está asociado también el shock, ¿no? Dependiendo de cuál sea su etiología, un shock hipovolémico, shock ortopédico, shock alérgico, etc., ¿no? Los infartos, igual que en el corazón, están en la gran mayoría de casos se presentan en personas en la sexta década de la vida, ¿no? Aunque eso no quiere decir que los pacientes más jóvenes no pueden tener, pero es eso que cuenta, muy raro. Así como en el infarto cardíaco, la causa principal es la aterosclerosis y sus complicaciones, entonces, hay un hecho que siempre hay que tener presente. Con mayor frecuencia, este fenómeno del infarto está asociado a la arteria ciliar. Y es la que con mayor frecuencia se composa. Por eso, ustedes deben venir con los pacientes que dicen derrame cerebral. Y ese paciente queda hemipléjico con problemas de grado, problemas sensitivos,
frecuentemente se escucha el término diagnóstico de derrame cerebral. ¿Ustedes creen que eso es adecuado? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Bueno, ¿cuál es su opinión? ¿Ustedes creen que se nos derrama el cerebro? No creo, no. Si vamos a la palabra, se derrama el cerebro. Se derrama el cerebro. Si se ha se ha histeria, etc. Entonces, el término de derrame cerebral no es un término médico adecuado. Quizá lo vamos a aceptar para el campo de la salud, ¿no? Y siempre a los infartos dicen que no. Diagnóstico de derrame cerebral. ¿Cómo es eso? Necrosis o infarto. Los infartos cerebrales son más frecuentes, ya les dije, en la arteria ciliar. Por eso que se compromete toda esta zona del cerebro. El paciente va a tener hemipalesia, visuales, no va a volver a hablar bien. Un ejemplo de infarto, eso también va a depender del tiempo en el que estamos viendo el infarto. Las primeras horas prácticamente no vamos a ver nada. Así como el infarto cardíaco, ¿se acuerdan? Las primeras horas casi no había lesiones macroscópicas. Así en la vida de unas cuantas lesiones microscópicas, incluso en el microscopio electrónico. Acá igual no vamos a ver en las primeras horas una lesión significativa. Cuando va avanzando el tiempo podemos ver ya quizás un poco más estas lesiones vasculares. Acá por ejemplo entre ambos hemisferios hay una zona medio congestiva, hemorrágica, ¿no? Está en relación con un infarto. Ahora, el cuadro clínico del infarto, el cuadro clínico neurológico, va a depender del sitio anatómico que está comprometido. Es diferente que un infarto esté en la zona frontal o en la zona secundaria o en la zona frontal. Entonces la clínica va a variar dependiendo de cada una de esas áreas, ¿no? Las hemorragias que también son un gran problema, ¿no? Hay algunas que son, que se dice hemorragia parenquimal primaria, lo cual no sabemos a veces cuál es la causa. Usualmente aparecen así espontáneamente. Siempre con mayor incidencia en las extravetrales. La gran mayoría de estos están asociados a la hipertensión. Pero sin descartarse también un problema que siempre debe tener presente, ¿no? La fonoautogración y las malformaciones vasculares, que son fenómenos que se pueden presentar en cualquier edad. Las malformaciones arteriovenosas, sobre todo, son los arteriovenosos o displasias vasculares, como se llama. Miren, la película acá, además de escribir esto con una tremenda zona de hemorragia intraparenquimal, ¿qué va a vivir pues el paciente con eso por más acto quirúrgico que podamos hacer, ¿no? En el caso de las hemorragias intracraneanas, hay una, para que le denominamos hemorragia subaracnoidea, se supone que está por debajo de la aracnoides. Siempre este tipo de hemorragia está asociada a los aneurismas. Ya hemos estudiado el capítulo cuántos tipos de aneurismas hay, ¿no? En el cerebro también son frecuentes. Vamos a ver dónde son más frecuentes. Acá hay un esquema donde estamos esquematizando el porcentaje de frecuencia donde es más frecuente, ¿no? Requieren en la arteria comunicante anterior, donde hay un mayor porcentaje de formación de aneurismas. Pero como vemos, el esquema profesional es muchísimo. Anterior era un esquema, esto ya es una pieza quirúrgica, un paciente que por supuesto se ha muerto, ¿no? Ahí está el polígono de Willis,
usualmente son congénitos. Y el gran problema de los aneurismas también es que a veces son asintomáticos, hasta que en determinado momento se rompe el hemorragia cerebral. Las malformaciones vasculares, ya les dije, que tienen varios sinónimos, son también frecuentes. Sobre todo esto hay que pensar en pacientes pobres. Ejemplo, y ya se ha visto muchas veces, ¿no? Son motivos de noticia periodística. Por ejemplo, un deportista, vamos a tomar un futbolista que está en pleno partido, se supone que el futbolista es joven, así como ustedes, cuando súbitamente se desmaya. Diagnóstico, infarto. No digo que vaya, en medicina, ayudar a mi iglesia, en medicina todo es posible, pero no es eso. En un joven que ocurre eso, lo más probable es que era una malformación vascular cerebral. El problema de eso es que no sabemos, no podemos diagnosticar tempranamente. Si acá hiciéramos, por ejemplo, un estudio de eso, de repente uno o dos que tienen algún problema de malformación vascular, pero no la función política. Y de repente va a continuar su vida normal sin problema. Bueno, ahora, pero sin embargo, otros sí, porque va a depender de la magnitud de los cambios morfológicos que tienen en sus vasos. Y la malformación puede ser malformación. Y la mayor parte de ellas son problemas arteriovenosos. Ahora vamos a diferenciar un término que también es muy frecuente en neuropatología, el hematoma cerebral y el hematoma subdural. Hematoma, colección de sangre. Epidemicida, encima de la palabra. Subdural, la causa más frecuente de esto es de tipo esquemáticamente, para ver la diferencia de estos, ¿no? El hematoma epidural, aquí está coloreado de rojo. ¿Por qué? Justamente porque está en relación a la rotura de una arteria. En cambio, el otro, el subdural, el color azul, porque está en relación a la sangre venosa. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia va a ser sobre todo para el tratamiento quirúrgico que se va a someter a los pacientes, porque acá definitivamente lo que hay que hacer es abrir eso, un poquito en alguna parte y drenar la sangre que se ha acumulado ahí. Bueno, para recordar, las malformaciones del sistema nervioso central, como en cualquiera de los otros sistemas, son múltiples. Las causas también son múltiples. Vamos a hacer muchas veces de eso. Y siempre insistiendo que en general las malformaciones, la gran mayoría no sabemos por qué es. Pero sí hay una lista en las cuales hay que tener presente algunos hechos que nos pueden hacer pensar que ese paciente o ese niño puede estar desarrollando una malformación congénita, ¿no? Sobre todo durante los primeros días, las primeras semanas de gestación. Es decir, una infección viral, por ejemplo, en la primera semana de gestación en una mujer, la posibilidad de que haya una malformación congénita. No solamente el sistema nervioso central, sino el corticoide, ¿no? Como ven, hay otros elementos que también pueden producir esto, ¿no? Drogas, medicamentos, la radiación que estamos sometidos nosotros, cuántas cosas que nos rodean y que nos pueden causar daño, ¿no? Las malformaciones entonces en el sistema nervioso central pueden ser, por ejemplo, de cierre de tubo mental. Otra puede ser agenesis o digenesis. Sin desarrollo. Un desarrollo anómalo. Hay anomalías corticales, exclusivamente en la corteza cerebral, y siempre insistiendo bien en las malformaciones vasculares, ¿no? Entonces son problemas congénitos. ¿Qué pasa cuando el tubo neural no se cierra? La
del estadio que se llama la craniosquisis, en lo cual hay anencefalia y raquisquisis. Anencefalia, falta de cráneo y gran parte del cerebro. La espina bífida es la malformación más frecuente por defecto del cierre del tubo renal, como se ve, y la ventaja de esto es que eso es asintomático a un paciente, sobre todo a un niño, que le diagnosticamos espina bífida, estamos tranquilos, no le pasa nada. Es así con trastornos urinarios, eso no complica su vida. Lo que sí, si es que hay una salida, por ejemplo, la meningitis, en el caso del miedo meningocele, como vamos a ver ahora algunos ejemplos, ya la cosa hasta puede ser incompatible con la vida, ¿no? Igual el encéfalocele, el meningocele, que sangre la masa encefálica de su sitio, ya no está en su sitio normal, ahora lo veremos. Aquí está la craniosquisis. Para que se vea, es un feto, entre la espalda, la cabeza, pero aquí está acá, no sé. Están sus piecitos, los glúteos, pero no se ha cerrado el tubo renal. Incluso se ve como la médula no se ha cerrado. Eso no, y no tiene un cerebro, anencefálico. Esto que va a vivir es incompatible. En este otro ejemplo, como el cerebro, probablemente las meninges también, han salido de la caja craneal y están formando otra especie de cabeza en la parte posterior. Igual, incompatible con la vida. Agenesis, ausencia o desarrollo anormal, microencefalia. Esta malformación también muy rara, que un niño va a nacer con la cabeza pequeñita. Eso será realmente compatible con la vida, pero no va a ser un niño neurológicamente normal. Si hay un tipo en que hay el cerebro que está pequeñito, hay otro al otro extremo, el cerebro grande, mega encefálico, ¿no? Incluso viene un cerebro con el que puede pesar menos 80 gramos. Hiperanencefalia, es decir, ya hemos repasado en la psicosis la hidrocefalia, que está vinculada con el líquido cefalorraquídeo, hay una cavitación, igual acá, pero esto ya desde el punto de vista congénito, hereditario, ¿no? Lógicamente, si hay una dilatación, cavitación, etc., ese parénquima cerebral va a estar totalmente atrófico. Y otras que incluso tienen su expresión mitológica, ¿no? De antaño, de la época de los griegos, de los romanos, ¿no? Así, que está asociado a la arenencefalia, de los grupos olfatorios, que no están presentes. Y ciclos. Las anomalías corticales, una se llama agilia, A-sí. Agilia son circunvoluciones, ausencia de circunvoluciones. Paquigilia, paqui grueso, circunvoluciones gruesas, amplias. Poli, muchos, micro, muchas pequeñas circunvoluciones irregulares. La hidrocefalia, ya hablamos de la hidrocefalia adquirida, acá estamos hablando de la hidrocefalia como anomalía congénita, ¿no? En que las cavidades están dilatadas. Insistiendo en estas malformaciones vasculares, ¿no? Que están en el grupo de los osteomas, el angioma cavernoso, la formación de la arteria venosa, y como les decía, son vasos anómalos. Ahora vamos a hablar de las infecciones del sistema nervioso central. El sistema nervioso central puede ser afectado por cualquier agente infeccioso, bacterias, virus, hongos, parásitos, etc. ¿Y cómo llega a eso ahí? Varias vías. Uno, la hematosis.
problema infeccioso, ejemplo, en el extremo distal de una de las extremidades inferiores, no se trata. Los agentes infecciosos se cargan la sangre y al final van a terminar en el sistema nervioso central, quizás un absceso cerebral o una encefalitis. La otra puede ser por implantación directa, una herida de bala, por ejemplo, fuera al cráneo, entra al extremo, por obesidad, esto es más frecuente en niños. En los niños son muy frecuentes, cuando ustedes han elegido a través de los muy frecuentes los procesos infecciosos, inflamatorios, respiratorios altos, llámese otitis, faringitis, amigdalitis, sobre todo las otitis, que son rebeldes al tratamiento. Y como ven, si cae un proceso infeccioso en el conducto auditivo, fácil puede llegar a ser, ¿no? Y hay otra última vía que es exclusiva de una enfermedad, que es el agente biológico sanguíneo. Llega a través de los axones de las neuronas para producir el famoso corpúsculo de Mendel, ¿no? Que nos hace el diagnóstico de radio. Acá entonces estamos ahora en el grupo de las meningitis. Cuando decimos meningitis, suponemos que solamente es un proceso infeccioso de las meninges, de las cubiertas nada más, en la que hay compromiso del espacio subaracnoideo. Entonces, como en todas las infecciones o inflamaciones, va a haber la forma aguda, la forma crónica. Pero entre ambas hay una forma intermedia que se llama meningitis linfocítica aguda. La forma aguda se llama turbulenta. ¿Por qué? Porque es lejos. Y la forma crónica puede ser en estadio posterior a cualquiera de estas cosas, ¿no? Esta es la más frecuente, la meningitis aguda, la meningitis turbulenta. La mayoría de ellos relacionada con bacterias, totales de Macroscópicamente quiero ver en el cerebro, edema, como pueden ver, el edema ya está manifestando el cerebro. Y sobre todo la pus, que es una meningitis turbulenta. Como toda infección, se va a caracterizar clínicamente por fiebre, malestar, dolor de cabeza, y hay un dato que es fundamental en la meningitis, que se llama acidez de boca. Eso es un examen que uno le hace al paciente, quien sospechamos un problema infeccioso de esta naturaleza y que, si es positivo, ya es muy sospechoso que el paciente tenga un problema de meningitis. Cuando tenemos un problema de meningitis, aparte de los datos clínicos, que ya les insisto, que son más importantes en toda enfermedad, todo diagnóstico, tenemos exámenes auxiliares que nos van a ayudar. Y acá uno de los medios de diagnóstico va a estar relacionado al líquido cefalorraquídeo. Sospechamos de meningitis, hacemos una punción lumbar, sacamos el líquido y en ese líquido podemos encontrar todo lo que estamos pensando. Si pienso que es una tuberculosis, pues investigaré de acá. Pienso que es un vacío gran negativo, la misma coloración grande. Pienso que son hongos, cultivaremos hongos. Pienso que es un problema inmunológico, haremos exámenes. Miren la cantidad de exámenes que podemos hacer con eso y al final, digamos, el diagnóstico y por supuesto el tratamiento adecuado, ¿no? Les decía que entre la forma aguda y la forma crónica hay una forma intermedia que usualmente se asocia a los virus. Acá les he puesto algunos ejemplos como el VIH, el SARS, la hepatitis, ¿no? Que también deberíamos considerar es la última epidemia, la última pandemia que nos ha afectado, que también ha producido cosas muy parecidas a esta. En todos estos, el hecho es de que los cultivos que hacemos, busca de vacío, de hongos, etc., no saben nada negativo. El cuadro clínico es similar a una meningitis aguda, ¿no? Pero con menor gravedad. Ejemplo de una meningitis turbulenta. Acá tienen el
la superficie, no vemos bien los surcos y las fisuras. ¿Por qué? Porque están yendo su lado blanquecino, un lente, como se llama en lente, acá de puede ser importante. Además, eso es democrático, ¿no? Desde el punto de vista histológico, simplemente el problema va a estar en las meninges. Con grado inflamatorio, si es algo básico, una gran congestión vascular, no paso muy congestionados. La meningitis crónica grave con arterias está asociada a arterias y o a hongos. Dentro de estas enfermedades, entonces, la tuberculosis es una de las que siempre hay que tener presente, siempre hay que sospechar la tuberculosis. O ahora que vivimos en la era de las inmunodepresiones, inmunosupresión, ¿no? Paciente sidoso, por ejemplo, candidato a ser meningitis crónica, usualmente por criptococcus. Paciente inmunosuprimido por tratamiento por un tumor maligno, también puede ser un maligno. ¿Qué cosa vamos a ver macroscópicamente? Si es un problema crónico, ya habrá tendencia a la fibrosis, por lo tanto las meninges van a estar engrosadas. Más bien va a ser casi parecido a la meningitis aguda, quizás siempre va a depender del tiempo de evolución, ¿no? Etc. Y el líquido reproductivo siempre también va a ser de gran medida, ¿no? Como los ácidos de glucosa, proteínas, disociados mononucleares, dispositivos polimononucleares, y cuántas cosas nos puede ayudar en el estudio de este elemento. Hemos visto entonces las infecciones de la superficie, meningitis, pero el parénquima también puede ser. Ya le digo, si hay compromiso de ambos, hablamos de meningoencefalitis. Si hay meningoencefalitis, el peligro es que pueden formarse abscesos, por ejemplo, parenquimal. La tuberculosis está en medio, la toxoplasmosis, ¿no? Las encefalitis virales. Y por último, vamos a ver las encefalopatías espongiformes. Los abscesos cerebrales, parte de ellos. En teología, la batería, ¿no? Ya hemos repasado qué vías por donde viajan los agentes infecciosos, y eso lo estamos explicando, implantación directa o por vía sanguínea, ¿no? Los abscesos pueden ser únicos o múltiples. Más frecuentes están en los hemisferios cerebrales. La tuberculosis, bien, ¿no? Cuando estamos insistiendo en la tuberculosis como una enfermedad que está muy asociada al problema neurológico, a la parénquima cerebral, a la meningitis. La tuberculosis, en este caso del sistema nervioso central, se caracteriza, en muchas de ellas, en producir cuadros de aspecto tumoral. Por eso, a esas lesiones se le llama tuberculoma. De ahí la importancia, entonces, cuando tenemos un paciente en quien sospechamos un tumor cerebral, ahí está seguro, será tumor primario del sistema nervioso central, no será un tuberculoma, el tratamiento va a ser diferente, ¿no? Porque si identificamos tuberculoma, tuberculosis es una psicoterapia, tuberculosis. Referencia es un tumor maligno, cualquiera que sea su tipificación, hay que sacarlo. Ya le dije que la SIDA es una enfermedad inmunológica que está asociada a estos problemas, ¿no? La toxoplasmosis es otro gran problema que se asocia a los pacientes. La encefalitis viral puede presentarse asociada a una infección sistémica.
puede comprometer todo el sistema nervioso central, puede ser localizado. La única diferencia está en esa enfermedad que ya hemos referido, que es la rara, en la que el agente etiológico va a llegar a través de los axones, ¿no?, de las neuronas. Y por eso dice acá que el cuadro clínico va a depender de la etiología. Las enfermedades virales usualmente producen cuerpos de inclusión. ¿Y qué son los cuerpos de inclusión? No son virus, sino son lesiones citopáticas de cada una de las células donde se ha producido eso, ¿no? Ejemplo, el corpúsculo de Leydig y la rabia es típico para hacer el diagnóstico de esto, ¿no? Y por último estamos viendo las encefalopatías espongiformes. Ese término de espongiforme lo vamos a asociar a un término común y corriente. Espongiforme lo asociamos a esponja. Y la esponja es ese dispositivo que usamos en nuestra casa, ¿no?, para muchas cosas, que es blandito, porque tiene un huequito, ¿no? Una cosa similar que ocurre en el cerebro cuando se afecta por esta variedad de esta enfermedad espongiforme. Ahora vamos a ver el ejemplo. Son raras. Estas enfermedades espongiformes están asociadas a, se dice, entre comillas, a una infección, porque no es una infección, producida por unas proteínas, como dice ahí, entre comillas, infecciosas. Una proteína puede ser infecciosa, pero se asocia entonces a esas proteínas que se llaman priones. Esta variedad de encefalopatía espongiforme, lo más común es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, como llamada también enfermedad de las vacas locas. Evidente que esta enfermedad hoy día ya no la escuchamos hace varios años, hace unos 10, 15 años, creo que se escuchó algo de esto, ¿no? Pero no, eso no significa que no hay, ¿no? Porque uno puede volver. Esta enfermedad, como les decía, se llama también de las vacas locas, porque en una época en que se dijo que había una epidemia de esto, hubo en el mundo, en gran parte, no en todo, sobre todo en Europa, por ejemplo, hicieron temer a que la carne que consumimos de vacuno era la que transmitía esta enfermedad. Y en esa época incluso ya iban a cortar, ya los argentinos ya están preocupados, porque ellos son los cortadores de carne. Pero felizmente, poco de eso, ¿no? Hoy día ya no es mayor problema, ¿no? Como repito, los priones son los agentes causantes de estas enfermedades, ¿no?, que son proteínas modificadas simplemente, nada más. Ahí está, miren, esto es lo que se llama, pues, encefalopatía espongiforme, ¿ven? Simula, pues, una esponja, ¿no? Eso es lo que vemos desde el punto de vista microscópico. Hay una vacuolización del citoplasma, de las neuronas, de los astrocitos, etc. Todos como huequitos. La típica enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Bueno, llegamos a las enfermedades de la mielina, recordando siempre lo que ya hemos dicho. Lo digo de biología, produce mielina en el sistema nervioso central. Según la Duchamp, en el sistema nervioso central. Cualquiera de esas, si se altera en su formación, su mantenimiento, enfermedades desmielinizantes. Ejemplo, la esclerosis, ¿no? Acá también vamos a encontrar otras grupo de enfermedades a las que se le llama leucodistróficas. Leucoblano. Distrofia es que el cerebro, por ejemplo, que tiene dos partes, desde el punto de vista macroscópico, ¿no?, que se le llama sustancia gris, sustancia blanca. Eso está en relación a que en una de ellas existe mielina en otra, ¿no? Si hay un trastorno de la formación de la mielina,
se va a traducir en eso que vemos normalmente en sustancias virtuales de mano, no lo vemos. Por supuesto que eso ya es un trastorno neurológico severo, ¿no? La esclerosis múltiple, entonces, es un problema inmunitario. Vinculado a los linfocitos. Múltiple porque hay muchas placas en diversas partes del cerebro, ¿no? Y eso da lugar a que ese paciente tenga trastornos motores, sensitivos, etc. Y todo va a depender de la localización de esas placas. Usualmente todo eso se asocia a trastornos emocionales. No solamente acá, paciente que tenga algún problema neurológico, orgánico, también va a tener trastornos emocionales. ¿Y por qué no es psiquiátrico? Acá miren lo que les estaba diciendo. Sustancia gris, casi me olvidé, sustancia blanca, cambié, sustancia blanca, sustancia gris. Pero miren, acá yo le había puesto el blanco, pero no lo he puesto, porque acá hay un problema de desmineralización, no es que es importante, ¿no? Y no solo eso en este caso, una arteria ventricular dilatada, eso es normal también, está asociado a muchas otras cosas también, ¿no? Leucodistrofia, leuco blanco, dijimos, ¿no? Usualmente también son problemas hereditarios ligados a los cromosomas, en la que hay pérdida simétrica de la mielina, puede ser en el encéfalo, o puede ser también en la médula espinal, y eso al final termina en una atrofia cerebral, sinónimo de demencia. Miren, acá se ve nítidamente, parece que todo el cerebro fuera un solo color, no veo blanco, no se ve bien esa diferencia que veíamos, ¿no? Gris y blanco. Un trastorno definitivamente asociado a problemas de la mente. Ahora vamos a repasar con las enfermedades degenerativas, ¿no? Del sistema nervioso cerebral. En la que lamentablemente estas enfermedades hasta ahora no tienen curación. Me refiero al Alzheimer, a la enfermedad de Parkinson, al Huntington, etc. Muchos se hablan, se ha dicho, cada época sabe que se hace el Parkinson con la célula mágica, ¿no? Y hasta ahora, pues lamentablemente no podemos curar. Lo único que hacemos es tratar los sintomáticos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a ver en cada una de estas? Tenemos el Alzheimer. Ustedes tienen un seminario sobre esto donde ven con más detalle todo lo relacionado a esta enfermedad, que es en personas ya mayores, y que al final termina dementes, no saben la causa. ¿Cuál es el factor genético? Acá, desde el punto de vista anatomopatológico, lo que se encuentra son depósitos o placas de amiloide en distintas partes del encéfalo, ¿no? A veces se destruye un cuerpo. Y está relacionada a una proteína que se llama TAM, ¿no? En que hay una hiperfosforilación de esta proteína que tiene que ver con la organización de los microtubulos axonales. Como le dije, al final de estos pacientes es el deterioro progresivo totalmente. Gran parte de estos pacientes con Alzheimer pues tienen antecedentes familiares, ¿no? Por eso que, y esto sí no es nada raro, ¿no? En familia hay cantidad de pacientes con Alzheimer. Y siempre, paciente que tiene Alzheimer se averigua en su árbol genealógico, siempre hay gran cantidad de miembros de su familia que termina en Alzheimer. El cerebro de un paciente con Alzheimer termina demente, totalmente atrófico. El Parkinson asociado a las funciones motoras, movimientos involuntarios, ¿no? En la que el paciente tiene, como dice ahí, rígido, está como un robot, no expresa sus emociones, que nosotros cuando reímos,
pues, problemas de marcha, siempre los movimientos simplificados. ¿En qué caso presenta? Ya les he dicho, es una mayor significación ahora porque en muchos casos, y sobre todo problemas genéticos, siempre también como la célula está en convenio, está en una raíz de enfermedades negativas, traumatismos, medicamentos, ¿no? Como la meperidina, enfermedades vasculares, la encefalitis. La enfermedad de Parkinson se llama también parálisis agitante, en la que las neuronas, como dice acá, todas están degeneradas, ¿no? Pacientes de mayor edad, en la sexta década de la vida, siempre hay problemas para factores genéticos y también se asocian algunas toxinas ambientales. Ahora vamos a repasar algo de las neuropatías del sistema nervioso periférico, los nervios. Los nervios, como bien sabemos, son estructuras que están constituidas por neuronas, por los axones de las neuronas, que son grupos de axones. Cada nervio tenemos un grupo de axones. Entre grupos de axones hay tejido conjuntivo. Es decir, el nervio tiene tejido conjuntivo y tejido neural. Eso hace a que podemos las neuropatías diferenciarlas en parenquimales o intersticiales, como ven acá. Las parenquimales, que afectan muchos nervios, se llama polineuropatía. De esas hay muchas, ¿no? Siempre la diabetes es la causa más frecuente de polineuropatía diabética, ¿no? Y las intersticiales, en la que está comprometido el tejido conjuntivo, el intersticio, y ahí viene el nombre del intersticial. Incluso también después vamos a ver los tumores, cómo va a depender de ese componente intersticial o neurogénico, ¿no? Las polineuropatías son de diversa etiología, la bacterias, drogas, el arsénico, pruebas de deficiencia de vitamina D, la diabetes, que es el gran problema que nos ocasiona todo esto, ¿no? Lo que se ha visto usualmente en cualquiera de estos problemas es que los axones están degenerados, ¿no? Por una desinhibición, por eso ya lo transmite por los impulsos nerviosos, ¿no? En el caso de los nervios periféricos, tiene que ver eso con las células de Schwann, como ya dijimos, las células de Schwann producen la mielina, nervios periféricos. La neuropatía intersticial puede ser un compromiso de un nervio, para lo que llamamos mononeuropatía. Esto no es tan grave como las polineuropatías, ¿no? Un ejemplo sencillo de mononeuropatía. Cuando a una persona, por ejemplo, es usual frecuentemente un traumatismo, una caída, se fractura la muñeca, puede ser radio o culo. Y eso, dicen 20 días o un mes. Al cabo de los 20 días, cuando le sacan el yeso, ¿cómo queda ese brazo? Atrófico, sin movimientos. Esto debido a una mononeuropatía. La neuritis, problemas inflamatorios de los nervios. Acá hay dos procesos que diferenciar. El primero, como dice acá, es el síndrome de Guillain-Barré. Es un problema inmunológico que también ahora último, realmente ya no tenemos esa tendencia de ahora último, que era pues unos 2 años, un año, que están en toda la verdad, ¿no? Guillain-Barré, que en el norte, que en Trujillo, Guillain Barré ha existido desde el año, ¿no? Es un problema inmunológico, pero que tiene la ventaja de que esto puede regenerar, no produce lesiones incapacitantes. Lo otro, la lepra. La lepra es una enfermedad infecciosa producida por un agente biológico llamado Mycobacterium leprae, a diferencia del Mycobacterium tuberculosis, la misma familia.
Hoy día sabemos eso, por eso que el tratamiento es más fácil, ¿no? Antaño, cuando comenzó el problema de la alerta, no sabía qué tal. Por eso que la enfermedad de la lepra, si vemos incluso revisando los libros hasta de la religión, que el leproso se levanta, era pues una enfermedad gravísima. Hoy día ya felizmente no, eso no significa que no hay. Pero no la magnitud de lesiones que antaño ocurrían. Siempre les digo que por ejemplo se describe clínicamente el típico leproso que tiene fases leoninas. Su cara parece múltiples lesiones controladas. Van a haber casos en su laboratorio de eso, ¿no? Que esta enfermedad entonces hoy día felizmente no es que vaya, sino que ha disminuido, ya podemos controlar, porque ya sabemos la causa. Bueno, llegamos ahora a los tumores del sistema nervioso central. Hablar de tumores del sistema nervioso central no nos alcanzaría ni hasta mañana. Yo estoy seguro que al final nadie se aprendería nada. Pero ustedes que van a ser médicos, tendrán que tener los conocimientos fundamentales respecto a los tumores del sistema nervioso central. Ya serán exigidos, por ejemplo, que va a ser pues, el neurólogo, que va a ser psiquiatra, el neuropatólogo, así pues muy exigido en el centro, no la lista, ¿no? Pero repito, ustedes pueden utilizar las cosas elementales. ¿Dónde se van a presentar estas neoplasias? ¿Por qué parte? Meninges. La gran mayoría de estos tumores no sabemos cuál es la causa. Siempre no tiene pierde el aspecto genético. Tiene un comportamiento un poco diferente al resto de tumores de los ojos. Acá está resumido eso. Y la diferencia entre benignos y malignos es menos evidente. Se dan casos de que cuando hacemos el estudio de un tumor encefálico, el estudio histológico, anatomopatológico, es tumor benigno. Qué bueno, ¿no? Qué bueno por el paciente. Pero no, eso no puede ser. De repente un tumor benigno, porque tiene una localización muy complicada, va a ser difícil su tratamiento. Siendo benigno, va a causar la muerte. Si está, por ejemplo, cerca del centro respiratorio, ese paciente se va a morir, va a ser un paro respiratorio. Todo va a depender de la localización entonces de. Otra característica es que esto, a diferencia de los otros tumores, casi no se disemina, no da metástasis. Acá vamos a ver algunos ejemplos de esto. Acá estamos viendo en este corte, hay un tumor que está en el tronco encefálico, ¿no? Mediano. Como les decía, ¿no? De repente digo que tomamos una biopsia y estudiamos tumor benigno, pero su localización va a ser que sea difícil su tratamiento. Ahora les decía que los tumores son tantos, infinidad. Tal es así de que nos complicaba a todos, ¿no? Hasta los especialistas, cantidad de tumores. Y partiendo de las células que normalmente están en el sistema nervioso. Pues si hemos dicho que las vías son las más frecuentes, son las células más frecuentes, los tumores astrocíticos, es decir, los astrocitomas, son los tumores más frecuentes. Que se pueden graduar. Aquí tienen el ejemplo, ¿no? Está graduado del 1 al 4. El 1 es el menos agresivo, el 4 es el más agresivo. Por ejemplo, en el astrocitoma
Un grado 4 se va a llamar glioblastoma multiforme, que es el que van a ver en su laboratorio de práctica. Las células oligodendrocranias van a producir los oligodendrocrones, o una mezcla de ambas células, ¿no? Miren, tumores septentrionales, de los rexos coroideos, una mezcla de la neurona con la glia, es decir, cantidad de tumores y todos que se puede graduar y con sus diversas variedades. La glándula pineal, tumores embrionarios, los nervios cranianos, igualito también van a ser punto de partida de tumores benignos, es más frecuente de los nervios perfectos sexualoma, ¿no? Los tumores benignos son otro grupo de tumores que diríamos que siguen a los ostrocitomas. Tumores benignos que se originan pues, en la meninge, las células meningoteriales, con diversas variedades, como ven acá, y diversas graduaciones. Cuando hay un tumor intracerebral, vamos a tener estos tres fenómenos, ¿no? Uno que va a producir compresión local, va a comprimir al tejido cerebral normal, puede infiltrar a ese tejido, ¿no? Y por último va a dar un espacio que va a ir creciendo. Al final de esto al paciente lo va a llevar a la muerte, porque en primera instancia se va pues, a entrar en coma, y al final se muere, ¿no? Ejemplos, acá tienen un tumorcito sin ser de gran tamaño, eso es lo que le decía, puede ser benigno, pero tiene su comportamiento humano, toda dilatado y una estabilidad emocional, y el paciente debe estar seguro. Y ahí está la clasificación de los tumores, 10 grandes grupos, cada uno tiene una variedad de tumores. Y esto está ahora normado por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Porque antaño, hasta no pues, unos 10, 15 años, cada quien ponía su clasificación. Llaman los norteamericanos tienen su clasificación, los europeos tienen su clasificación, de repente nosotros teníamos. Y al final, pues eso no era bueno, no se entendía. Yo diría, no, todos deben hablar a todo el mundo, todos sí nos entendemos. Pero lo que quiero que tengan presente con este cuadro es 10 grandes grupos. Miren al final, ¿qué dice? Tumores no clasificados, es decir, tumores que no los podemos definir morfológicamente, ¿no? Ejemplo de esto, este es un gastrocitoma, está por acá. Por supuesto que el tratamiento va a ser más sencillo, su clínica va a ser bastante clara por su localización, ¿no? Otro tumor que está casi en la base, ¿no? Pequeño, de apariencia vascular, pequeñito, pero de comportamiento pues, probablemente muy agresivo, siendo benigno. Es el típico ejemplo histológico del gastrocitoma, donde no vemos pues, la neurona, la guía, todo ha perdido su morfología normal, con una hipercelularidad. Otro tumor también de gran tamaño, miren de magnitud, puede comprometer el parénquima cerebral, todo el hemisferio con compromiso de las cavidades ventriculares. Miren otro ejemplo también de lo que muchas veces ustedes suponen. Miren este tumorcito, parece una cucarachita acá, el tronco encefálico que está cerca probablemente al centro respiratorio. Si esto fuera benigno, este paciente se va a morir. Tumores de tipo neurogénico, en el cual se pierde la arquitectura histológica normal del cerebro, ¿no? Esto es incluso supermórficas, en algunos casos. Todo va a depender del grado de tumor. Por eso aquí tenemos el grado de 1 a 4, ¿no? Los plexos coroideos, donde se produce el líquido de la normativa, son las lugares de tumor, porque tienen deformaciones papilares. Fácil, porque no nombre de papiloma, de plexos coroideos. En el niño no está exento de tumores primarios del nervio cerebral. Los neuroblastomas son frecuentes en niños. Y acá tenemos un ejemplo de esto, ¿no? Está el cerebro, y el tronco encefálico muy amplio, ¿no?
que está ocupado por una gran innovación, probablemente la actividad relacionada a la muerte, neuroblastoma. Los medios craneanos, medios periféricos, ya les dije que las células de Schwann cubren a los axones y las neuronas, son las que en primera instancia producen tumores benignos. Los schwannomas es más frecuente. Pero como recordábamos, en el medio periférico hay tejido conjuntivo y tejido neural, entonces hay un término que abarca esos dos hechos. Por eso se llama neurofibro. Ese es el que van a ver incluso en su laboratorio también, ¿no? Nuevamente insistiendo en que esos tumores pueden ser benignos como pueden ser malignos. Simplemente para recordar lo que les decía del medio periférico, ¿no? Es normal, acá ya tenemos un axón, rodeada de células de Schwann, y acá hay un grupo, un fascículo de axones, ¿no? Con otro fascículo de acá, pero entre estos elementos hay tejido conjuntivo. En ese caso, la parte más interna se llama oligoneuro. Vamos saliendo más hacia afuera, perineuro, más afuera, epineuro, que es tejido conjuntivo. Ejemplo de un schwannoma, el tumor más frecuente en el periférico. Las meninges, ya les dije que son otra parte anatómica donde los tumores son muy frecuentes, los meningiomas. Como voy a ver, puede ser de grupo, puede ser maligno. El diagnóstico es bastante sencillo desde el punto de vista técnico, por su localización periférica. Típico tumor meningio, células meningogliales. Muy bien, entonces, eso es todo lo que tenemos que recordar. ¿Alguna pregunta? La hoja de sustancia